Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al módulo 3. En este módulo vamos a ver, por un lado, la clasificación de las cosas que realiza el Código Civil y Comercial. Vamos a ver que el Código clasifica a las cosas consideradas en sí mismas, a los bienes con relación a las personas y los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. En relación a las cosas consideradas en sí mismas, vamos a distinguir las cosas muebles de las cosas inmuebles. Los inmuebles son aquellos que van a estar determinados por su naturaleza, por ejemplo, el suelo, los vegetales, los ríos, todo lo que está por debajo del suelo, los árboles, las raíces, etc. Y por otro lado vamos a tener también los inmuebles por accesión física. ¿Cuáles son los inmuebles por accesión física? Son aquellos muebles que se encuentran adheridos, ¿sí?, a los inmuebles en situación de perdurabilidad, se encuentran inmovilizados, como por ejemplo van a ser inmuebles por accesión, los edificios, las ventanas, las aberturas, etc. Mientras que tenemos que aclarar que no van a ser considerados inmuebles justamente aquellos muebles que no sean puestos con carácter de perdurabilidad o de permanencia, como por ejemplo una carpa, o bien aquellos que hayan sido puestos por el dueño del inmueble para su actividad, por ejemplo las semillas, las crías de ganado, los utensilios de labranza, etc. Mientras que cuando hablemos de cosas muebles, vamos a tener que son aquellas que pueden ser trasladadas, que pueden desplazarse, una mesa, una silla, una computadora, etc. O bien las que se pueden desplazar por sí mismas, como por ejemplo un automóvil, un animal, etc. También vamos a tener las cosas fungibles y las cosas no fungibles. Las cosas fungibles, cuando hablamos de fungibilidad, hablamos de equivalencia, de similitud. Fungibilidad puede estar determinada por su naturaleza. Las cosas fungibles van a estar determinadas en primer lugar por su naturaleza, es decir, aquellas que pueden ser reemplazadas por la misma cantidad, calidad y especie. Por ejemplo, un kilo de azúcar es de una determinada marca, va a ser fungible con otro kilo de azúcar de la misma marca. Pero también las cosas fungibles pueden estar determinadas por la voluntad de los sujetos intervinientes en una relación jurídica. Porque, por ejemplo, un nuevo Código Civil, si no está escrito, por ejemplo, ni rayado, va a ser una cosa fungible porque podemos comprar un mismo Código Civil de la misma editorial y va a poder ser reemplazado. Pero si el Código Civil tiene una dedicatoria, por ejemplo, o está resumido o resaltado, va a ser no fungible porque no se va a poder reemplazar el mismo código con las mismas características. Entonces, en definitiva, tenemos que la fungibilidad de las cosas va a poder estar determinado bien por la naturaleza o bien por la voluntad de los sujetos. Mientras que van a ser no fungibles aquellas cosas justamente que no puedan ser reemplazadas por la misma cantidad, calidad y especie, ¿sí? Por ejemplo, una foto o por ejemplo una determinada ropa que uno compró en un lugar específico, ¿sí? Luego vamos a tener las cosas principales de las accesorias. La regla es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y la accesoriedad decimos que va a estar determinada porque por lo general va a estar unida a la cosa principal, ya sea por su función o su finalidad, vamos a determinar cuál es lo principal y lo accesorio. Las cosas principales son las que existen por sí solas, por ejemplo un automóvil, mientras que las cosas accesorias necesitan de lo principal. Por ejemplo, en un anteojos tenemos que lo principal va a ser el vidrio, ¿sí?, porque están hechos para ver, mientras que el marco será lo accesorio. Ahora bien, si no se puede determinar o por la función o por la finalidad cuál es la cosa accesoria, se va a estar a cuál es la que tiene mayor valor. De acuerdo a la que tenga mayor valor, una va a ser principal y la de menor valor va a ser accesoria. Y si son del mismo valor, no vamos a tener ni cosa principal ni cosa accesoria. También vamos a ver las cosas consumibles y las no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que se agotan por el uso, ¿sí?, justamente como dice la palabra, o bien se extinguen para su dueño. Por ejemplo, un alimento, por ejemplo, el dinero, son cosas consumibles, mientras que las cosas no consumibles son las que, si bien se van a desgastar con el uso del tiempo, no se agotan con el mero acto del consumo, como pueden ser los muebles de una casa,
como puede ser la vestimenta, etc. También vamos a ver la clasificación que realiza el Código de frutos y productos, que si bien ambos son cosas que la cosa produce, valga la redundancia, se van a presentar diferencias entre los frutos y productos. Los frutos son lo que la cosa produce de manera regular y periódicamente, mientras que los productos no, y la extracción de los frutos no altera la sustancia de la cosa, mientras que en el caso de los productos sí. Por ejemplo, en el caso de la vaca produce leche como fruto y como producto tenemos la carne. Esta caracterización de las cosas consideradas en sí mismas ya vamos a ver que es muy importante a los fines del régimen que se le va a aplicar dependiendo de la cosa de que se trate, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que el código nos habla de los bienes, clasifica los bienes con relación a las personas. Dependiendo de quién sea el titular de las cosas, vamos a tener los bienes pertenecientes al dominio público, al dominio privado del Estado y los bienes de los particulares. En relación a los bienes pertenecientes al dominio público, decimos que esto va a estar regido por el derecho público. El Estado va a ejercer, insisto, un derecho que va a estar regido por el derecho público, que van a ser muebles o inmuebles que van a estar sometidos al uso en general. Estos bienes muebles o inmuebles pertenecientes al dominio público van a ser inenajenables, es decir, que no pueden ser embargados ni ejecutados. Son imprescriptibles porque no se van a adquirir por el transcurso del tiempo y están sometidos al uso público en general. Por ejemplo, supuestos de bienes pertenecientes al dominio público tenemos el mar territorial, ríos, los arroyos, los lagos navegables, etc. Luego vamos a tener los bienes pertenecientes al dominio privado, que en este caso ya se va a regir por el dominio privado y por lo tanto los muebles o inmuebles del dominio privado del Estado ya pueden ser embargados y ejecutados, a diferencia de los bienes pertenecientes al dominio público. Con la salvedad que va a haber bienes pertenecientes al dominio privado del Estado que si están sometidos a la afectación de un servicio público, en este caso no van a poder ser embargados. Ejemplos de bienes pertenecientes al dominio privado, por ejemplo, tenemos los inmuebles que no tienen dueño, las cosas muebles que tampoco tienen dueños, que han sido abandonadas, las minas, etc. Y por último tenemos que los bienes que no pertenezcan ni al dominio público del Estado ni al dominio privado del Estado pertenecen a los particulares. Y por último, el código, como ya señalábamos en el módulo 1 en relación al título preliminar, trae la novedad de que se van a relativizar los derechos individuales en beneficio de los derechos de incidencia colectiva. ¿Cuáles son los derechos de incidencia colectiva? Vamos a tener, por ejemplo, el derecho a la flora, a la fauna, a la biodiversidad, el derecho de los consumidores, etcétera, que estos están previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional y por lo general se prevé la vía del amparo colectivo para su protección. Esto entonces con relación a la clasificación de cosas. Pero en este módulo también vamos a ver lo relativo a los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos decimos que son la causa eficiente que van a dar lugar a que las relaciones jurídicas nazcan, se modifiquen, se extingan, ¿sí? Veíamos en el módulo 1 también que el objeto de estudio de nuestra materia es la relación jurídica privada con sus distintos elementos, decíamos sujeto, objeto y causa. La causa eficiente son estos hechos jurídicos que, como dijimos, son acontecimientos o sucesos que están previstos de antemano por el ordenamiento jurídico para que produzcan efectos como la modificación, transformación, extinción de las relaciones jurídicas, el nacimiento, etc. Estos hechos jurídicos se van a clasificar en los hechos naturales o externos y hechos humanos. Cuando hablamos de los hechos naturales o externos, justamente como su nombre lo indica, son aquellos en los que no interviene la voluntad del hombre. Se producen justamente por la naturaleza misma, como son el nacimiento, la muerte, la destrucción de una cosa, pero no van a dejar de ser hechos jurídicos porque igualmente producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el caso del nacimiento, decimos que si bien es un hecho natural, el nacimiento de una persona va a producir el efecto jurídico de que se adquieran de manera irrevocable los derechos de una persona y se adquiere la personalidad a partir del nacimiento. Y por otro lado vamos a tener
los hechos humanos, en donde ya interviene la voluntad del sujeto, y estos se van a clasificar en actos voluntarios por un lado y en los actos involuntarios. Los actos voluntarios ya vamos a ver, pero en estos actos voluntarios tiene que intervenir tres elementos internos, que son el discernimiento, la intención y la libertad, para que haya acto voluntario, mientras que si falta alguno de estos tres requisitos, vamos a estar en el plano de los actos involuntarios. Y por último, vamos a ver que los actos voluntarios se clasifican en simples actos lícitos y actos jurídicos. Los simples actos lícitos decimos que son aquellos acontecimientos que van a crear consecuencias jurídicas, pero no tienen por fin inmediato, y esa es la diferencia con los actos jurídicos. Los simples actos lícitos y los actos jurídicos se van a diferenciar en que los actos jurídicos tienen el fin inmediato de crear efectos y consecuencias jurídicas. Pongamos un ejemplo. En los simples actos lícitos, si yo, por ejemplo, tengo un amigo que se fue de vacaciones y veo que su casa se está inundando y de repente o tiene humedades, y para que no se le produzca un daño mayor, decido arreglar su casa, yo hago esto no con el fin inmediato de producir efectos jurídicos, sino para ayudar a mi amigo que después el daño no sea tan grande. Pero eso no significa que no se van a crear consecuencias jurídicas, como es, por ejemplo, que yo voy a tener derecho a que se me devuelva todo lo que yo gasté en las reparaciones. Mientras que hablamos de los actos jurídicos, por ejemplo, en la celebración de un contrato. Yo realizo un contrato de compraventa con el fin inmediato de adquirir, por ejemplo, la propiedad de una cosa. Esta diferencia, ¿por qué es importante? Porque ya vamos a ver en el módulo 4 los elementos, vicios y la ineficacia, que es solo aplicable a los actos jurídicos, no así a los simples actos lícitos. Y por último, en este módulo, también muy importante, vamos a ver los elementos de la voluntad jurídica, de los hechos voluntarios, que como adelantamos anteriormente, vamos a distinguir los elementos internos y el elemento externo de la voluntad jurídica. ¿Cuáles son los elementos internos? Habíamos señalado que son el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la aptitud general de conocer, de poder discernir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente. El discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a la edad de 10 años, mientras que para los actos lícitos se va a adquirir a los 13 años. Esto justamente porque el ordenamiento entiende que es mucho más fácil conocer qué es lo ilícito y por eso se adquiere el discernimiento a los 10 años. Y este discernimiento puede verse obstado, ¿sí?, por causales como la minoridad o bien por privación de razón, ya sea porque hay una declaración de incapacidad absoluta o bien de restricción a la capacidad, temas que veíamos en el módulo 2. Por otro lado tenemos la intención. Este es otro elemento interno de la voluntad jurídica que ya es la aplicación del discernimiento en el caso concreto. La intención decimos que puede verse ya viciada. La intención puede presentar vicios que van a anular este elemento de la intención, como son el error y el dolo. Cuando hablemos de error vamos a distinguir el error de derecho, ¿sí?, y el error de hecho, según que el falso conocimiento se recaiga o sobre una consecuencia jurídica o el alcance de una norma, estaremos en el plano del error de derecho, o bien sobre la naturaleza o los presupuestos de un determinado acto jurídico, ¿sí?, que será el error de hecho. Por regla, el que es excusable y el que va a anular el elemento intención es el error de hecho. Veíamos que el título preliminar establecía en el artículo 8 el principio de inexcusabilidad en relación al derecho. Y también vamos a estudiar el dolo, que son todas aquellas maniobras tendientes a producir engaño en el otro sujeto, sin el cual no hubiera celebrado determinado acto jurídico. Este dolo tiene que cumplir determinados requisitos para que provoque la nulidad del acto jurídico. El otro elemento interno que tenemos es la libertad. Esta libertad significa la posibilidad de elegir sin injerencias extrañas y comprende los conceptos de libertad física como de libertad moral o libre albedrío. Y justamente la libertad también puede estar viciada por el vicio de la violencia, esta violencia que puede ser física, si es una coacción física que se ejerce sobre el autor para que actúe de determinada manera, o bien a través de una violencia moral o vis moral también llamada, que es aquella que se realiza o se ejerce por intimidación, por amenazas que van a provocar un temor tal que se va a obligar al sujeto también a que actúe en determinado sentido. Esto en cuanto a los elementos internos.
Y por último tenemos el elemento externo de la voluntad jurídica, que es muy importante porque por más que el sujeto quiera algo, si no lo manifiesta, el mundo jurídico no lo va a poder conocer. Entonces tenemos que el elemento externo es la manifestación de la voluntad. Esta voluntad que va a poder estar expresada, ya sea o bien por manifestación expresa, que la expresa comprende la manifestación escrita, verbal, por signos inequívocos, puede ser tácita, si se puede inferir del sujeto determinado, de los comportamientos se puede inferir la voluntad del sujeto como está expresada, o bien a través del silencio, que tenemos que decir que el adagio del que callo otorga en derecho no se aplica, sino que en determinados casos, cuando la ley, las costumbres o las partes hayan determinado que los sujetos deben pronunciarse en determinado sentido y no lo hagan, el silencio tendrá un valor de manifestación. ¿Sí? Esto en cuanto a lo esencial que vamos a ver en este módulo. Pasemos ahora a lo que son los conceptos teóricos claves que tienen que quedar en claro y que está relacionado con esto que veníamos hablando. En primer lugar, las cosas. Las cosas decimos que son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. El Código Civil contiene varias clasificaciones de las cosas consideradas en sí mismas y su importancia radica, como ya adelantamos, según el estatuto que reciba la cosa va a ser el régimen jurídico que se le aplique. Por eso es importante distinguir ante qué cosa estamos para ver el ordenamiento jurídico que se le va a aplicar. Otro de los conceptos claves son el de hechos jurídicos. Los hechos jurídicos ya dijimos que son los acontecimientos que están previstos de antemano por la ley para que produzcan determinados efectos jurídicos y que se clasifican en hechos externos y hechos humanos. A su vez, los hechos humanos tenemos los hechos voluntarios y los involuntarios, y dentro de los hechos voluntarios los simples actos lícitos y los actos jurídicos. Y por último, la voluntad jurídica, que ya como dijimos, está conformada por elementos internos, como el discernimiento, la intención y la libertad, y el elemento externo, que es la manifestación de esta voluntad. A su vez, también señalamos en relación a esto que los elementos internos pueden tener causales que vicien estos elementos internos, es decir, que lo anulen. El discernimiento decimos que tiene causales obstativas, ¿sí?, como era la minoridad y la privación de razón, mientras que en el caso de la intención y la libertad ya tenemos vicios, que son el error, el dolo y la violencia. Bueno, veamos ahora la situación problemática que se plantea para resolver en este módulo. El caso dice el emprendimiento de Julián y sus hermanos. Julián y sus hermanos quieren poner un negocio que venda cosas usadas. Entre las cosas que tienen hay ropa, el motor de un vehículo, cuchillas de una cortadora de césped, un horno pisero, toneladas de cereales, legumbres, sanitarios y aberturas que se encuentran en un depósito para ser empleados en la construcción de un edificio, un collar de perlas y oro, en el que el valor de aquellos es igual al de este, siendo el tamaño de las perlas y la cantidad de las mismas equivalente a la cantidad de oro utilizado, marcos de bronce que contienen pinturas realizadas por ellos cuando eran chicos, etc. Por otro lado, decimos que los hermanos deciden que con las rentas cobradas por la locación del campo familiar donde tienen animales como vacas, chanchos, gallinas, perros, entre otros, alquilarán un local comercial y pondrán un negocio. Un día ingresó al negocio, pusieron el negocio finalmente, y un día ingresó al negocio una chica a comprar un par de aros y al preguntar cuál era el metal de los aros, Julián le dijo que eran de oro, sabiendo que eran de bronce pulido. Al enterarse la clienta, quiso reclamar porque de haber sabido que eran de bronce, no los hubiera adquirido. Veamos con esta información las preguntas que plantea el caso. La actividad 1 dice: teniendo en cuenta las distintas clasificaciones de las cosas consideradas en sí mismas que contiene el Código Civil y Comercial, de muebles e inmuebles, cosas divisibles e indivisibles, cosas principales y accesorias, cosas consumibles y no consumibles, cosas fungibles y no fungibles, ubicar las siguientes cosas: el motor del vehículo, el collar de perlas,
los marcos de bronce, los sanitarios y aberturas, los cereales y el local comercial. Para resolver esta actividad van a tener que tener en cuenta lo que hablábamos al principio en relación a cuando estamos ante una cosa, ¿sí? Para determinar tenemos que clasificar cada cosa teniendo en cuenta todas las categorías. En la actividad 2 dice, enuncia las diferencias entre frutos y productos y mencione ejemplos de cada uno. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los frutos y productos? Y ejemplificar en cada uno de los supuestos. Y en tercer lugar, la actividad 3, decimos que se pregunta cuáles son las consecuencias jurídicas de la distinción entre muebles e inmuebles y cosas fungibles y no fungibles. Acá tenemos que explicar, ¿se acuerdan que al principio habíamos dicho que era importante saber la clasificación de las cosas? Porque dependiendo de esto va a diferir el ordenamiento jurídico que se le aplique. Para esta consigna va a ser importante que lean o repasen las consecuencias jurídicas para las cosas muebles e inmuebles y para las cosas fungibles y no fungibles. Vamos a hacer las actividades.
Bueno, acá estoy de vuelta, continuamos ahora con la resolución del caso práctico, cómo resolvieron las actividades propuestas. En la primera actividad tenían que clasificar, ¿sí? De acuerdo a, valga la redundancia, las distintas clasificaciones, tenían que decir qué era cada cosa. Veamos. El motor del vehículo. Decimos que en primer lugar es una cosa mueble, ¿sí? Porque se puede transportar un motor de un lugar a otro. Es una cosa no divisible, ¿sí? Porque un auto, para que una cosa sea divisible y no divisible, debemos decir que se tienen que partir en todas cosas iguales, análogas entre sí. Entonces, por ejemplo, va a ser divisible el dinero, granos, líquido, pero no un motor de un vehículo. Es accesoria porque lo principal va a ser el auto, entonces el motor del vehículo es accesorio del auto. Es no consumible y es no fungible. Este carácter de no fungibilidad, en realidad si pusieron que es fungible, no es incorrecta si tuvieron en cuenta que un motor de un vehículo del año, si fuera un vehículo determinado y ustedes supieran, podría ser reemplazado por un motor de vehículo del mismo año, del mismo tipo o modelo, ¿sí? Entonces, esto de la no fungibilidad va a depender de en cómo lo pensaron y de acuerdo a la justificación. Si pusieron fungible, también podría ser considerada correcta la respuesta. En cuanto al collar de perlas y oro, en realidad en el caso práctico se le da bastante información justamente para en relación a la clasificación de cosas principales y accesorias, que veíamos que lo accesorio tiene que ver con la función, la finalidad, pero si no se puede determinar, acá se dice que es el collar de perlas y oro que tienen. Dice, el valor de aquellas es igual al de esto, o sea, el mismo valor de perlas es igual al de oro, por lo tanto, decíamos que la accesoriedad se puede determinar por la de menor valor, en este caso no se puede determinar, siendo el tamaño de las perlas y la cantidad de las mismas equivalente a la cantidad de oro utilizado. Por lo tanto, en este caso no vamos a tener cosa principal ni accesoria, ¿sí? Ese carácter no se va a poder determinar. Si decimos que es una cosa mueble, nuevamente por lo mismo, porque se puede desplazar fácilmente, es no divisible, ¿sí? Aunque en este caso también si pusieron que es divisible, podría considerarse correcta, porque las perlas se pueden dividir las unas a las otras, ¿sí? Van a ser análogas. Ahora bien, les recuerdo que el carácter de divisibilidad, si bien tiene que ser la división de hecho y por cosas análogas las unas a las otras y que conformen un todo homogéneo, como podría ser en este caso, el código habla siempre que no convierte en antieconómica la cosa. Y en este caso habría que ver si las perlas al dividirlas no convertimos en antieconómico el collar, ¿sí? Por eso se establece que es no divisible. Pero no sería del todo incorrecto si pusieron que es divisible. En cuanto a que no hay cosa principal ni accesoria, de acuerdo a lo que ya dijimos anteriormente, porque el valor de las perlas y el oro son iguales, por lo tanto se solucionaría con que lo principal es la de mayor volumen, pero al ser idéntico no hay cosa principal ni accesoria. Es no consumible y puede ser fungible o no fungible dependiendo de si hay otro collar semejante o no. En cuanto a los marcos de bronce que contienen las pinturas de los hermanos, nuevamente decimos que son cosas muebles, son desplazables, son no divisibles y los marcos de bronce van a ser las cosas principales y las pinturas de los hermanos van a ser accesorias, son cosas no consumibles y no fungibles, ¿sí? Porque justamente contienen las pinturas de los hermanos. Si fuera solo el marco de bronce, quizás podría ser fungible. En cuanto a los sanitarios y aberturas, en primer lugar decimos que son cosas inmuebles por accesión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los inmuebles pueden ser o por su naturaleza o por la accesión física, siempre que vayan a ser colocados con carácter de perdurabilidad, de permanencia, que estén inmovilizados? En este caso, los sanitarios y las aberturas para un edificio van a tener este carácter de inmuebles por accesión. Son no divisibles, son accesorios de la construcción del inmueble, son no consumibles y son no fungibles. Insisto en este carácter de la fungibilidad, va a depender, también podría ser fungible si conseguimos los mismos sanitarios de las mismas marcas, del mismo color, ¿sí? Lo mismo que para las aberturas. En cuanto a los cereales, son cosas muebles, son divisibles, en este caso sí tenemos que van a conformar, se puede dividir de hecho la cosa y a su vez en partes iguales. Por lo tanto, en el caso de los cereales tenemos que son cosas divisibles.
no hay cosa principal ni accesoria y son consumibles y fungibles. Son consumibles porque se van a terminar justamente con su consumo, valga la redundancia, y son fungibles porque se pueden reemplazar por la misma cantidad, calidad y especie, en el caso de los cereales. Y en el caso del local comercial, ya es un inmueble por su naturaleza. De acuerdo a su superficie podrá ser divisible o no. Esto tiene que ver con si se convierte en antieconómico. Si es un local comercial muy grande, quizás podría ser divisible si se pueden hacer 3 locales comerciales más pequeños. Esto va a depender de los ordenamientos locales, dependiendo de lo que establezcan en cada caso. No hay cosa principal ni accesoria, es no consumible y no fungible. Esto en relación a la actividad 1. En la segunda teníamos que mencionen las diferencias entre frutos y productos y ejemplifiquen. En primer lugar veíamos que los frutos y productos son cosas que la cosa produce, pero señalábamos diferencias al principio. Decimos que los frutos son las cosas que produce regular y periódicamente una cosa sin alteración de su sustancia, mientras que los productos son cosas que se separan o extraen de una cosa que no vuelve a producirlos y que sí disminuye su sustancia, o por lo menos lo altera. Por ejemplo, las piedras de una cantera, el mineral de la mina, ¿sí?, que se extrae de la mina, el petróleo de un yacimiento. Y a su vez tenemos que los frutos se clasifican en frutos naturales, industriales y civiles. Cuando hablamos de los frutos naturales, son aquellos que la cosa produce espontáneamente, por ejemplo, las crías de ganado, la leche de los animales, los frutos de un árbol. En el caso práctico veíamos que en el campo que tenían los hermanos había muchos animales. Bueno, por ejemplo, si la gallina pone huevo, esto va a ser un fruto que se obtiene de la gallina, ¿sí?, o la leche de los distintos animales. Los frutos también pueden ser industriales. En el caso de los frutos industriales ya vemos que hay una intervención de la mano del hombre, ¿sí?, y se adquieren esto como resultado de la actividad del hombre. Por ejemplo, el trigo que se obtiene de la cosecha o la soja, entre otros. Y los frutos civiles son los frutos que se obtienen o de la renta de un inmueble, de la renta del uso y goce de una cosa, por ejemplo, los intereses, el salario, el alquiler de un inmueble, mientras que los productos no se clasifican. Entonces, acá vemos las diferencias que tienen que estar claras entre frutos y productos. Recordemos que la extracción de los frutos no va a alterar la sustancia, mientras que los productos sí. Si yo, por ejemplo, saco la madera de los árboles, le voy a ir alterando la sustancia, por eso decimos que es un producto. Y por último teníamos que establecer cuál era la importancia de las consecuencias jurídicas para la clasificación de las cosas muebles e inmuebles, para las cosas fungibles y no fungibles. Reiteramos que habíamos visto los inmuebles por naturaleza y por accesión, mientras que las cosas muebles son simplemente las que se pueden desplazar o por sí mismas o por fuerzas extrañas. ¿Pero para qué es importante saber esta clasificación? Bueno, porque como vamos a ver, tienen diferentes aspectos en las consecuencias prácticas. Por ejemplo, en primer lugar, va a variar la ley aplicable. En el caso de los inmuebles, para yo determinar cuál es la ley que tengo que aplicar, voy a estar al lugar en el que se encuentran. Mientras que en el caso de las cosas muebles voy a tener que distinguir las cosas que lleva el dueño consigo mismas de las que tienen cierto carácter de permanencia o están situadas en un lugar. Las que lleva la persona consigo misma se va a aplicar el domicilio de esa persona, mientras que las que están en un lugar determinado con situación de permanencia se va a aplicar la situación de los bienes. Esto en primer lugar, entonces, en la determinación de la ley aplicable. Por otro lado, en el régimen de prescripción, decimos la prescripción adquisitiva varía. La prescripción es una forma de adquirir el dominio de las cosas y esta va a variar según se trate de bienes inmuebles o bienes muebles. Los bienes muebles pueden adquirirse, ¿sí?, por la posesión continua, pacífica, ininterrumpida, ya sea por 10 o por 20 años. Así se va a poder adquirir la propiedad si se trata de un inmueble. Mientras que en el caso de los muebles, la regla es que si yo tengo un bien mueble, se supone que soy el dueño. Es el viejo adagio de la posesión vale por título. Por otro lado, también va a influir en lo que hace a los derechos reales, ¿sí? Tenemos derechos reales que pueden recaer solo sobre bienes inmuebles,
como es el derecho a la superficie, el derecho a la propiedad horizontal, el derecho real de hipoteca, y otros que pueden recaer solo sobre bienes muebles, como es en el caso del derecho real de prenda. Esto en cuanto a la importancia de la categoría de los bienes muebles o inmuebles. Y también teníamos como actividad las cosas fungibles y las no fungibles. Repasando y reiterando, decíamos que las cosas fungibles podían estar determinadas o por la voluntad de los intervinientes o bien por la naturaleza de la cosa. ¿Por qué es importante? Porque esto va a influir en determinados contratos. Vamos a ver que hay ciertos contratos, como el contrato de locación y el de comodato. Justamente en ambos contratos se entrega el uso y goce para que se haga de una cosa, ¿sí? Por eso, sí o sí debe recaer sobre una cosa que sea no fungible, porque al tiempo del vencimiento del contrato, cuando se extinga esta relación contractual, voy a tener que devolver esa misma cosa que me fue entregada. Por lo tanto, si fuera fungible, no podría ser porque sería una cosa equivalente. Por eso se prevé expresamente que en el caso del contrato de locación y en el de comodato va a recaer sí o sí sobre cosas no fungibles. Mientras que, por el contrario, en el contrato de mutuo solo puede recaer sobre cosas fungibles, pues el mutuario se compromete al vencimiento del contrato a devolver la misma cantidad de cosas de igual calidad y especie de las que recibió. Ahora veamos algunos ejercicios. Ejercicio 1. Si los hermanos deciden abrir un plazo fijo para ir depositando lo que les ingrese de las ventas, el capital depositado generará intereses. Y estos se clasifican en frutos naturales, en frutos civiles, como una cosa principal, como productos, en frutos industriales. ¿Qué les parece? En primer lugar, tenemos que decir que, como una cosa principal, no tiene nada que ver, la respuesta está vinculada con los frutos. Y veamos, en los frutos naturales decíamos que la mano del hombre no interviene, por lo tanto este no sería el supuesto. En los frutos industriales está más vinculado con lo que es la cosecha que veíamos, ¿sí? El trigo, en donde interviene la mano del hombre, pero está vinculado con esto que decíamos. En cambio, cuando hablábamos de los frutos civiles, decíamos que era la renta de un inmueble, lo que la cosa produce, ¿sí? Y que da ganancia a un sujeto. Por eso decimos que los intereses que los hermanos deciden poner en un plazo fijo se clasifican en frutos civiles, ¿sí? Como podrían ser las rentas, ¿sí? De los inmuebles o el salario también de los hermanos. También serían frutos civiles. Es decir, que la respuesta correcta es la B. El ejercicio 2 dice, en el caso planteado, Julián al vender el par de aros obró. Recordemos que en el caso decíamos que una vez que se había abierto el negocio, un día ingresó una chica y Julián, sabiendo que no eran de bronce, creo que era el material, los vendió como tal, a sabiendas. En este caso, dice, Julián al vender el par de aros obró ¿cómo? ¿De buena fe? No, en principio de buena fe no obró porque justamente decimos que si sabía que no eran del material que dijo, justamente no está presente la buena fe. ¿Cometió un error de derecho? No, porque en realidad no hay un falso conocimiento sobre una norma, ¿sí? Sino recae justamente sobre la cosa misma, por lo tanto no cometió ningún error de derecho. ¿Con ignorancia? No, tampoco no obró con ignorancia porque él sabía que no eran del material que él le manifestó a la chica que iba a comprar. Privado de razón, del caso no se desprende que Julián tenía problemas mentales o alteraciones mentales que hicieran creer que tenía problemas de privación de la razón, como para privarle de la razón, como para restringirle la capacidad o declarar su incapacidad absoluta, sino que obró con dolo. Y decimos que el dolo son todas aquellas maniobras tendientes a producir engaño en la otra persona, ¿sí? Para que actúe de determinada forma. En este caso, Julián, decimos que obró con dolo porque él sabía que no eran de ese material que manifestó y que quizás la chica no hubiera comprado,
justamente por eso después quiere quejarse y plantear la nulidad del acto jurídico. El dolo, para que anule el acto jurídico, decimos que tiene que ser grave, es decir, que tiene que ser determinante de la voluntad del otro sujeto. Tiene que provocar un daño, este daño puede ser o material o moral, en este caso se provocó el daño justamente porque se pagó un precio quizás mayor al que debería haber pagado si hubiera sido de otro material. Y no tiene que haber dolo recíproco, dice el código, es decir, dolo de ambas partes. Si ambas partes hubieran obrado con dolo, no podría pedirse la anulación del acto. Y por último, decimos que si la compra de los aros hubiera sido a través de señas, sería una forma de manifestación de la voluntad. Dice, A expresa por el silencio. No existe. Esta forma de manifestación expresa por el silencio no existe. Dijimos que en el caso del silencio se va a tener como manifestación cuando o las partes o los usos y costumbres o la ley me imponga un deber de manifestarme y yo no lo haga. Por ejemplo, si tengo el supuesto de que la ley me llama, mi contraparte, por ejemplo en un juicio, me llama a absolver posiciones y yo no voy, la ley entiende que mi silencio se considera como que las posiciones están reconocidas. Se tiene por confesadas las posiciones. En este caso el silencio va a tener un valor porque la ley me impone un determinado requisito que es de manifestarme. Pero en este caso, expresa por el silencio no existe. Expresa por vía oral, justamente estamos diciendo que fue a través de señas, por lo tanto, tampoco sería correcta. Expresa por escrito y no, sí, insistimos, fue a través de señas. Entonces expresa por signos inequívocos. La respuesta correcta es la C, signos inequívocos que establezcan de manera clara, ¿sí?, cuál es la voluntad del sujeto. Esta es la respuesta correcta. La respuesta C. Tácita por el silencio, en realidad la manifestación tácita podría discutirse en el caso del inciso D, si pusieron que podría ser tácita por el silencio. En realidad tácita por el silencio está mal formulada, pero si dijera tácita, podría ser también, porque en el caso de la manifestación tácita se requiere que se den 3 requisitos. Que se puedan inferir de los comportamientos del sujeto cuál es su voluntad, y en este caso podría considerarse que a través de las señas podría inferirse su voluntad. En el segundo caso, que la ley no imponga el deber de una manifestación expresa, en este caso la ley no ordena que el sujeto se tenga que pronunciar de manera expresa, y que no sea contrario mi comportamiento a una expresión de voluntad anterior. Si es contraria, no podrá ser manifestación tácita. Entonces decimos que si dijera tácita solamente, podría ser considerada correcta. Pero en el supuesto dice expresa por signos inequívocos. Es esta la respuesta correcta. Espero que los ejercicios no le hayan ofrecido mayor dificultad. Y por último vemos los conceptos de cierre. ¿Cuáles son los conceptos que tienen que haber adquirido fundamentalmente a lo largo de este módulo que los fuimos remarcando? Son, en primer lugar, la clasificación de las cosas que realiza el Código Civil y Comercial, que son las cosas consideradas en sí mismas, las cosas en relación a los bienes según su titular, bienes pertenecientes al dominio público, al dominio privado del Estado y de los particulares, y las cosas que en realidad no establecen mayor regulación, simplemente limita los derechos individuales en beneficio de los derechos de incidencia colectiva. Otro concepto que tiene que quedarles claro son los elementos de la voluntad jurídica, tanto sus elementos internos, discernimiento, intención y libertad, como el elemento externo, manifestación de la voluntad. Justamente dentro de este elemento externo tenemos los diversos modos de manifestación de la voluntad, que recién lo veíamos en el ejercicio práctico número 3, esto es la manifestación expresa, la manifestación tácita y la manifestación por el silencio. Tiene que quedarles claro en qué caso procede cada una y los vicios de la voluntad y sus efectos, cómo funcionan. Repasemos que en el caso del elemento discernimiento no hablamos de vicios, sino de causas obstativas de este discernimiento, mientras que en el caso de la intención y la libertad sí hablamos de vicios, que son de la intención, son el error y el dolo. Error de hecho, recordemos, el error de derecho en principio es inexcusable.
Y en el caso de la libertad, el elemento interno, este puede estar viciado por violencia, ya sea física, la denominada fuerza irresistible, o bien por violencia moral. En caso de que haya una presencia de algún vicio y que se cumpla con los requisitos que prevé el código, va a ser una causal de nulidad del acto jurídico, justamente porque no se dan los 3 elementos internos para que el acto sea voluntario. Los saludo y nos vemos en el módulo 4.